¿En serio has pensado en nuestros hijos? Por supuesto, tú y yo tendríamos hijos excepcionales. Ay. Tienes cinco limpiapipas, cada paquete. La fortaleza de las familias, de los hijos. Cuando todos están dinero también es más difícil vender. No piensen que es algo fácil tampoco. Dos papeles por bajo. Valeria, ¿está bien tomar de captura? Voy a buscar otro para. ¿Ves? Valeria, ¿no? ¿Qué dice señora Alex? ¿Cómo que ya apareció? Me llama, se ha escapado. Solamente falta una, solamente falta una. Maldita sea. ¿Dónde está esa cosa, güey? Aquí. La rústica, ok, la tenemos. Pasamos. Esperamos a que pase. No la escucho, no escucho la araña, güey. Me la juego. Izquierda, abajo, abro. Mm. Si me tocaban mejores objetos, yo creo que lo podía hacer. Hola, buenas noches a todos. Bueno, espero me escuchen. Vamos a esperar a que vayan ingresando todos eh, para que podamos iniciar la clase. Unos 3 minutitos más. Después mi papá estaba. El algo. Mami, no está haciendo ahora. Mm.
Ahorita me va a preguntar las señoras. Hola. Después le voy a decir mantenida como el Darwin. No me tener, no me tener. Somos los máquinas. Igual que tú le había dicho. Bueno, hola, muy buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Les pido por favor a todos apaguen sus micrófonos. De todas formas, apagué los micrófonos de todos. Ya de lo que entraba estaba con el micrófono prendido. Tuve que activar otra vez los micrófonos para volver a... Pero bueno, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las infecciones, más que todo en el periodo neonatal y antes del periodo neonatal, ¿no? Vamos a saber que esta epidemiología de las infecciones en el recién nacido puede dividirse según el tiempo en el que se contraen las infecciones. Entonces, vamos a hablar de estos tiempos. Se dice que una infección congénita es la que es a la adquirida durante el periodo intrauterino, o sea, en el embarazo. Esa es una infección congénita. Cuando ya estamos llegando a la etapa del parto, se llama una infección perinatal, alrededor del parto, ¿no? En el feto que cuando se está produciendo el parto, que hacia el nacer. Una infección precoz es durante la primera semana de vida, los primeros 7 días. Las infecciones tardías se dan después de los 7 días, entre los 7 y el primer mes, ¿no? Entre los 7 y 30 días de vida. Y las infecciones nosocomiales que también intervienen en estos pacientes, más que todos los que están hospitalizados, se produce después del séptimo día también, ¿no? Entonces, una infección tardía puede ser después del séptimo día hasta los 30 días y la infección nosocomial que se da en las áreas de hospitalización después de la primera semana. Muchos microorganismos están implicados en las infecciones en los recién nacidos y dentro de estos microorganismos, abajo tenemos la tabla que nos muestra el libro, que puede ser desde virus, bacterias, hongos, etcétera. Acá no vemos las bacterias. ¿Por qué? Porque son las causas no bacterianas. Generalmente las infecciones congénitas son las que no participan las bacterias, las demás sí están inmersas. ¿Cuál es la incidencia y la epidemiología de las infecciones? Eh,
10% de los recién nacidos tienen infecciones durante el primer mes de vida, ya sea cualquiera de las infecciones según los tiempos que habíamos determinado. Generalmente se da en la población en la que no tiene acceso a las áreas de salud, a los centros de salud, y por ende tiene mayor riesgo de contra las infecciones. Varios estudios se han hecho para ver cuál sería la incidencia, pero el libro menciona una incidencia global, más que todo en la infección neonatal, de 1 a 5 por 1000 recién nacidos vivos. En el 2013 también se había estimado que de todas las muertes neonatales por Ya, mamá, infección, ¿vas a salir? a ver, todas las muertes neonatales, el 15% se debía a las infecciones de todos, ¿no? Y se produjeron más o menos entre 430.000 muertes neonatales en ese año. Entonces, a ver. Entonces, tenemos que las infecciones, dependiendo del tiempo en el que se producen, van a estar ocasionadas por distintos microorganismos. Aquí a la derecha vemos, si fuera en una etapa prenatal, tenemos, o las infecciones congénitas, tenemos todos estos microorganismos que pueden ocasionar la infección. Generalmente son virus, ¿no? Por eso están relacionados los virus. Cuando ya es la infección perinatal, se produce también todos estos virus y la postnatal, los virus que tienen acá. Todos estos van a depender mucho de la transmisión transplacentaria, de los antecedentes de la madre, de, del cuidador o infectado. Estoy leyendo sus mensajes, perdón, están ingresando con micrófonos encendidos. Te los vamos a apagar. Y generalmente también, en caso de que el paciente lacte de la mamá, la leche materna, si no identificamos factores de riesgo o la paciente no llega a un centro de salud, la leche materna también puede ser una vía de infección para el recién nacido. Y muchas de las infecciones están producidas por virus y muchas de estas pueden producir no solo una infección neonatal generalizada, te pueden iniciar con infecciones urinarias o del aparato digestivo. Ahora, tenemos eh, muchos virus que ya habíamos mencionado, que estos virus pues van a ser los protagonistas de que los pacientes estén infectados. Dentro de los virus, aquí a la izquierda está una tablita muy bonita que tiene el libro, que es según el periodo de transmisión, ¿no? Si es una infección congénita, intraparto o postnatal. Y de estos virus, los más frecuentes son los subrayados, el citomegalovirus, el virus herpes simple y el HIV. ¿Qué es lo que después vamos a hablar? Tenemos que investigar cuando una paciente está con embarazo por el riesgo de transmisión que puede otorgar y así desencadenar la infección. Dentro de otros microorganismos, ya específicamente para distintas afecciones, más que todo del sistema respiratorio, que es una de las infecciones que más tienen estos pacientes, están los que mencionamos ahí, ¿no? Y las bacterias ahora ingresan, ¿no? Dentro del tiempo perinatal y también postnatal. Dentro de las infecciones perinatales que se producen durante el parto, las más frecuentes. Estreptococo del grupo B, Haemophilus influenza, Listeria monocitógenes y otras bacterias entéricas, los enterococos también son protagonistas. Y ya en la etapa postnatal, los estafilococos coagulasa negativos, entre otros. Aquí en la etapa postnatal también participa el estreptococo neumonía. ¿Qué es lo que pasa o por qué se infectan los pacientes? Existe una alteración en el sistema de defensa, tanto innato y después también el adaptativo, pero más que todo el sistema innato. Este es un diagrama o un dibujo en el cual nos explica desde las barreras, desde la piel hasta el sistema vascular, ¿no? Hasta la parte hematológica, tenemos presentes Tiene harto cachetico. distintas sustancias que pueden... un ratito, micrófono. Ya, creo que apagó. Bueno, que participan en una respuesta. Ay, espérenme un ratito. Que participan en la respuesta a una infección.
Entonces, desde la barrera, desde el primer contacto, ¿no? La piel, las mucosas y la sangre. Entonces, tenemos distintas etapas. La etapa fetal, neonatos, lactantes y ya después cuando son adultos. Y si ustedes ven cómo el sistema inmune trata de proteger, porque es muy inteligente, trata de proteger frente a cualquier tipo de infección, microorganismo. Entonces, la barrera, tanto en la parte en la etapa fetal como en la etapa neonatal, ven cómo cambia y existe esta barrera de proteínas, ¿no? Que está protegida. Los neonatos a término, por ejemplo, tenemos en las mucosas lo que se llama la inmunoglobulina A secretora materna, que puede ser transmitido mediante la lactancia. Y aquí en la sangre vemos distinto comportamiento de los anticuerpos, tanto en la etapa fetal como en la etapa neonatal. Tenemos la presencia de anticuerpos maternos, ¿no? Que esa es la que eh, pasa las barreras, pero ya en la etapa del lactante y del adulto se producen sus propios anticuerpos o propia inmunoglobulina que va a estimular a distintas secreciones de citocinas para ya desencadenar una respuesta frente a la infección. Si todo esto está afectado, como es en los pacientes prematuros, entonces sí se va a producir mucho más fácil una infección, ¿no? Entonces, este es un diagrama bonito que nos explica la respuesta. Entonces, ya tenemos clasificado según el tiempo las infecciones. Entonces, ahora vamos a hablar de las infecciones neonatales precoces y las tardías. O sea, el paciente nace y ya está fuera, entonces puede tener una infección precoz o una infección tardía. ¿Cómo lo determinamos? Habíamos dicho, la precoz tiene que ser antes de los 7 días de vida. Espérenme un ratito. Entonces, tanto una infección precoz o una infección tardía. Las infecciones precoces son antes de los 7 días y las tardías después de los 7 días. Alguna literatura también menciona que antes de las 72 horas se puede llamar infección precoz y después de las 72 horas las infecciones tardías o la sepsis tardía. Entonces son dos términos que se utiliza para dividir según el tiempo el tipo de infección que va a tener. Entonces, la sepsis precoz se va a producir antes o durante el parto, ¿no? La etapa intraparto o durante el parto y generalmente es de transmisión vertical. Mientras tanto que la sepsis tardía es después del parto, o sea, ella sale y ha pasado 7 días, o sea, unas 72 horas. Y entonces, esto puede ser ya sea en un medio o microorganismos intrahospitalarios si se quedan hospitalizados o extrahospitalarios porque ya están expuestos a la vida extrauterina. Las tasas de la sepsis precoz van a variar según el cuadrito que tenemos a la izquierda. Y ahora, aparte de una infección precoz y de una infección tardía, también existen infecciones muy tardías que ya se dan después del primer mes de vida. Y esto generalmente se dan en los prematuros o los que se mantienen hospitalizados mucho tiempo. Entonces, en estas infecciones la incidencia va a variar según cada región. Sin embargo, se menciona entre 1 a 4 de cada 1000 nacidos vivos. Y la incidencia global, recuerden, en general, las infecciones era de 1 a 5. Se da más que todo en prematuros de bajo peso o aquellos prematuros de bajo peso que están asociados a otros factores de riesgo, como la corioamionitis materna, defectos congénitos, o que por las malformaciones presenten inoculación de microorganismos. Existe también otros datos acerca de la incidencia, por ejemplo, de la meningitis, que es una infección en el sistema nervioso central, de 0,2 a 0,4 casos por cada 1000 nacidos vivos. Generalmente, esta meningitis puede estar asociada a una sepsis, que es una infección generalizada, o puede ser tan solo del sistema nervioso central, de los meninges, y llamada como una meningitis local. Generalmente, estos pacientes que presentan incidencia meningitis como infecciones neonatales,
se tiene que hacer todo el abordaje, que más adelante vamos a ver, pero entre todo el abordaje están los hemocultivos. Aunque muchos de los hemocultivos, en un tercio de los casos, pueden ser negativos, más que todo en aquellos neonatos que tienen peso muy bajo al nacer y que cursan con una meningitis tardía. En estos pacientes, o a veces que nacen y tienen muchos síntomas de infección del sistema nervioso central, que también son similares a la sepsis neonatal, el diagnóstico puede ser desapercibido. Entonces, en estos pacientes generalmente, o por lo menos en los que tienen hemocultivos positivos, requieren un estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Porque hay que hacer todo el abordaje y más que todo en los hemocultivos positivos, estos pacientes pueden estar cursando con meningitis, además de la sepsis, y el tratamiento pues va a ir de acuerdo al desarrollo de la bacteria. Ahora, ¿cómo se producen estas infecciones? Primero las infecciones precoces, que son antes de los 7 días. Esta va a pasar porque el neonato va a tener una exposición a las membranas o la ruptura de membranas en el canal del parto o justo en el ambiente extrauterino. Esa es como la patogenia. La mayor frecuencia de estas infecciones se da por la infección del amnios, ¿no? La cual se llama corioamnionitis, que esta está definida como el síndrome clínico de una infección intrauterina. Entonces, este síndrome clínico de esta infección intrauterina puede tener características, todas las 5 que están mencionadas acá. ¿Cómo nosotros vamos a sospechar que este paciente puede presentar infección, una infección precoz? ¿Por qué? Porque la mamá va a presentar fiebre. La fiebre materna es una característica. Dolor a la palpación uterina durante el embarazo. Si la mamá presenta secreción vaginal o cuando nace o el líquido amniótico se huele fétido. Si la mamá tiene leucocitosis materna, y aquí también va a depender mucho de qué medicamentos recibe, en especial los corticoides, que sabemos que los corticoides elevan los leucocitos sin que esto signifique infección como tal. Por eso que tenemos que asociar a todos los otros síntomas mencionados. Y la taquicardia materna, ¿no? Que es un signo de respuesta inflamatoria también. Entonces, este es el síndrome clínico de infección intrauterina llamada corioamnionitis. El diagnóstico prácticamente se lo va a hacer analizando el líquido amniótico o de repente una biopsia de la placenta en la cual nos va a mostrar mucha inflamación. Entonces, en estos casos, pues tenemos ahí el factor de riesgo o la etiología para una infección precoz en el recién nacido. Ahora, no solo la corioamnionitis puede ser una causa de infección en los neonatos, sino también la aspiración ya de microorganismos o la ingestión de microorganismos, ¿qué es lo que va a causar? Lo que tenemos, o sea, neumonías en caso de que sea aspiraciones y en caso de que sea ingestión, una colonización gastrointestinal y esta sí puede provocar también una infección precoz en el recién nacido. Tenemos una característica que se llama la triple I, la cual se refiere a la inflamación o infección intrauterina al nacer. Y la triple I va a estar caracterizada también por taquicardia fetal, leucocitosis materna, que es lo que habíamos dicho, más de 15.000, líquido purulento por el cervix, alteraciones del líquido amniótico y que la madre presente fiebre. Entonces, estas son características de la triple I y en la que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una infección en respiratorio para después orientarnos al diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál? Entonces, la corioamnionitis, esa es la causa, ¿no? Esta además puede estar muy arraigada a la ruptura de membranas. Generalmente a la ruptura prematura perdón, prolongada de las membranas tiene mayor riesgo de que el paciente presente infección, el neonato. Uno de los datos refiere más de 24 horas de la ruptura de membrana, aunque otros también el riesgo es incrementado aun cuando sean 18 horas. Más de 18 horas también se denomina ruptura prolongada de membranas y esto interviene en mayor incidencia de las infecciones y una de las bacterias relacionadas es el estreptococo de grupo. Entonces, eso es tenemos que tener muy en cuenta y si
digamos, el paciente le aísla la bacteria, depende mucho de la clínica del neonato porque no siempre hay enfermedad cuando existe colonización. Eso se puede dar por la ingestión, ¿no? Ahora, la aspiración o ingestión que habíamos hablado puede ocasionar neumonías con infecciones de sistemas congénitas, pero esto es mucho más raro. Al lado derecho tenemos el algoritmo de la exposición al microorganismo y prácticamente una balanza es como de equilibrio entre salud y enfermedad. Y al lado izquierdo, la tablita de la izquierda te menciona todas las características en que disminuyen el riesgo de infección, contrario al lado derecho, ¿no? En donde sí vamos a tener presente la sepsis neonatal. Por ejemplo, a menor edad gestacional, los prematuros, mayor riesgo de enfermedad o ruptura prematura, más de 18 horas, mayor riesgo de infección, ¿no? Etcétera. Aquí tenemos muchas más características. En cuanto a las infecciones tardías, que es la que se denominan más allá de los 7 días, son transmitidas como los neonatos ya están expuestos al medio extrauterino, van a estar en contacto, ya sea si están hospitalizados con personal de salud o si están en las casas con los familiares, la madre, y dependiendo mucho también, si no investigamos bien las infecciones maternas, la transmisión a través de la leche de infecciones o también de los objetos que pueden estar contaminados o una higiene no muy adecuada en el hogar, también pueden ocasionar las infecciones tardías, ¿no? Aquí entra como primera medida, tanto preventiva como de manejo, el lavado de manos, ya sea en el hogar y en el personal de salud. Por eso se hace mucho énfasis en el lavado de manos que disminuye ampliamente el riesgo de infección. Volvemos a hablar de la meningitis que se puede dar en las infecciones tardías. Y esta, la transmisión puede ser por diseminación hematógena o generalmente hay algunos pacientes que presentan malformaciones como mielomeningoceles rotos, ya sea ahí por continuidad por los defectos, también la infección directa o por trauma, que puede ser la infección directa. Sin embargo, la causa más frecuente es la diseminación hematógena. Y esta meningitis puede tener complicaciones como los abscesos cerebrales, ventriculitis, hidrocefales, ya que eso todavía prolonga la hospitalización en el paciente y mayor riesgo de infección y algunos factores que elevan la gravedad de la presentación de esta patología, como hipoxia, acidosis, hipotermia, o algunos trastornos hereditarios, que toda la hipoxia, la acidosis y la hipotermia puede ser muy frecuente en prematuros. Ahora, hablando de la infección de los pacientes prematuros, estos tienen mayor riesgo de contraer infecciones. Recuerden la balanza entre salud y enfermedad, a menor edad gestacional, mayor riesgo de infección, ¿no? Entonces, tenemos el factor de riesgo, la prematuridad y el peso bajo al nacer. Estos son los factores de riesgos más frecuentes. La incidencia es aún mayor en los pacientes con peso bajo al nacer, de 3 a 10 veces que en los neonatos que son a términos o que tienen buen peso. La infección en los lactantes prematuros se da por transmisión vertical, generalmente cuando hay una infección genital, es por eso que la anamnesis es importante a la madre. Y también puede ser por la infección bueno, en la región vaginal, eso puede provocar infección en el neonato, en el feto, que esta es la trans. El huevito. Ahora, Y él lo va a mismo, ser a menor 4 edad. minutos. Ay, espérenme, Va muy seco, no me gusta. Tomás iba a tener que estar llenándose de humor. Mira, maldita. no sé cómo callarles a todos. Espérame. Dime. Por favor, silencien sus micrófonos. Bueno, entonces, como habíamos dicho, a menor edad gestacional, inversamente proporcional a una infección intramniótica o la de la coriomionitis. Entonces, mientras más prematuros, más riesgo de infección, ¿no? Y esto también interviene la disfunción inmunitaria, que un paciente prematuro, no solo el sistema inmune está poco desarrollado, sino también todas las otras, todos los otros sistemas. Estos pacientes, cuando son prematuros, generalmente están expuestos a ser hospitalizados. Prematuros se hospitalizan, los intuban, canalizan, catéteres umbilicales. Entonces, todo esto también son factores de riesgos para infecciones en prematuros.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en general de las infecciones en los neonatos? Bueno, puede ser un paciente, así en palabras bruscas, el paciente neonato es un huevito, ¿no? Le miras mal y ya está poniéndose mal, ¿no? Entonces, los síntomas pueden ser muy sutiles y a veces inespecíficos. Realmente pueden estar un poquito más fríos o más calientes, inestabilidad térmica, empiezan a respirar más rápido, taquipnea, letargo, ya no lactan. Es por eso que es uno de los signos de alarma para emergencias. Si su bebé ya no está lactando, lo tiene que traer a urgencias inmediatamente, ¿no? Entonces, estos son los síntomas sutiles, sin embargo, que pueden llegar a presentar ya más adelante las infecciones generalizadas o las sepsis bacterianas, ¿no? Entonces, para nosotros mencionar o decir si es una sepsis neonatal, es una sepsis neonatal bacteriana, tenemos criterios clínicos para su diagnóstico. Muchos de los organismos han intentado estandarizar estos criterios, pero la OMS lo que te recomienda es acá, en la tablita del lado izquierdo tenemos los criterios de la OMS. Pan, pan. Silencio, por favor. Dile. ¿Qué onda? Bonito nomás. Denme un ratito. Ya. Bueno, entonces dentro de los criterios clínicos en sí están ahí, por cada sistema, los neurológicos, respiratorios, cardíacos, gastrointestinales, etcétera. De acá, lo más frecuente, o la vía respiratoria es uno de los órganos más afectados, ¿no? Dentro de estos órganos afectados, la taquimea, más de 60 respiraciones por minuto, porque recuerden que un neonato tiene distinto valor en los signos vitales. Em, a ver, voy a silenciar a todos. Bueno, entonces, eso. Y la parte cardiovascular, la hipoperfusión, pulso rápido, pulso débil, también son al examen físico cuando nosotros evaluamos al paciente, entonces tenemos que darnos cuenta tanto de la respiración, la frecuencia cardíaca, todo es útil más que todo en un neonato para que tengamos en cuenta para nosotros decir, no, está infectado, ¿ya? Ahora. ¿Cuáles son los signos y síntomas iniciales, aparte de los sutiles e inespecíficos que están aquí, por cada sistema también? La fiebre. Ahora, en el libro también te indica que los niños no siempre te van a presentar fiebre elevada, sin embargo, que esta fiebre, si se extiende más de una hora o por mucho tiempo, si tendremos es altamente sugestivo de infección. A ver, Doctora, discúlpele. A las 9 de la eh, mañana. El audio para todos los participantes. Creo que se configura la flechita al lado del micrófono. No sé si esa pudiera ser. me voy a tener que salir de la presentación, pero bueno, me voy a salir, ¿ya? Igual se había salido. Tito, Usted porque puede recomendar no los nos dejan cuatro. avanzar. Si salgan, Tu micrófono, viejo. Carla, Wilson. Micrófonos, por favor. Los mismos que Compañeros, si no van a atender, ¿para qué entran a la clase? Nos perjudican. Solís. Ya, ahora sí, creo que sí. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Ya. Entonces estábamos en las manifestaciones clínicas y fuera de los síntomas sutiles y específicos, tenemos los que son síntomas iniciales en las infecciones transfusionales. Vuelvo a repetir, como los neonatos son huevitos, entonces cualquier cosa nos puede hacer pensar en infección y tenemos que preguntar cómo ha sido el embarazo, qué vacunas ha recibido, si la mamá tiene infecciones, etcétera, cómo ha sido el parto, cómo ha nacido.
todo es importante. ¿Por qué? Porque fíjense, desde los síntomas generales como fiebre y que no come bien, que no la esté bien, riesgo de infección. Ya que esté vomitando, que tenga distensión abdominal, riesgo de infección. Que esté respirando mal o que esté muy irritable y realmente no lacte, los reflejos que estén alterados o la fontanela que esté prominente, también riesgo de infección. Hasta los pacientes ictéricos, que la ictericia es una de las causas más frecuentes de consulta en emergencias o en la consulta pediátrica, también puede presentar riesgo de infección. Entonces, se dan cuenta que hay muchos signos y síntomas que pueden estar relacionados a infección y una vez que lo sospechamos tenemos que indagar muy bien para nosotros orientarnos al diagnóstico. Ahora, em, además de otras manifestaciones clínicas, también pueden acompañarse de otros, como unas comorbilidades, que no solo el niño esté infectado, sino además tenga otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria puede coexistir a una infección. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los recién nacidos prematuros que no tienen desarrollado bien el surfactante, entonces tienen signos de dificultad respiratoria que no siempre es infección. Ahora, si aparte de tiene fiebre y tiene estos síntomas que habíamos mencionado, sí puede ser una infección, pero además por la prematuridad tener el SDR, que es el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, eso también tenemos que valorar muy bien porque si no distinguimos una taquimia transitoria de recién nacido de una infección, podemos retrasar el diagnóstico y empeorar la evolución, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales por sistemas, también tenemos a todos estos que nos pueden hacer pensar que el niño está infectado, sin embargo, puede tratarse más bien de otro proceso no infeccioso. Por ejemplo, las cardiopatías congénitas o, por ejemplo, también la hipoglucemia, ¿no? Que no esté lactando bien, le da hipoglucemia y eso empeora la situación. O en la parte respiratoria que habíamos dicho, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria. Ahora, dentro de estas manifestaciones clínicas también existe un término que todos lo conocemos, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no solo está presente en infecciones, sino en otro tipo de patologías también, pero es muy útil cuando nosotros pensamos en infección, en una sepsis en un neonato. Puede estar provocada por muchas etiologías. ¿Cuáles son los síntomas? Al igual que en los adultos, no sé si todavía se utiliza, pero te dice cuatro, ¿no? Fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea y los leucocitos ya sea elevados o disminuidos, recuento leucocitario anormal. Esto va a depender mucho de los valores que nosotros manejamos en neonatología. Y entonces, además de esto, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y más asociado a una infección, ya lo denominamos sepsis, ¿no? Entonces, al lado derecho ven este cuadro, que está también en el libro, es el SIRS, como nosotros conocemos, se caracteriza, y esto es ya por los organismos internacionales, definido como inestabilidad térmica, que sería fiebre o hipotermia, menos de 35 o más de 38,5, muy asociada a infección, disfunción respiratoria, o sea, taquipnea o hipoxemia, cardíaca, y en este caso taquicardias, dependiendo de la edad, de la prematurez o si es un neonato a término. Y aquí en la disfunción cardíaca entra el llenado capilar y la hipotensión, ¿no? Y también las anomalías de perfusión, que es uno de los datos que se está tomando mucho en cuenta en los pacientes que pensamos en infecciones. Entonces, ¿cuáles son las anomalías de perfusión? Oliguria, acidosis láctica, y en la gasometría vemos el lactato y la alteración del estado de conciencia. Todo esto asociado a un proceso infeccioso se denomina sepsis, ¿no? Entonces, todo esto va a depender mucho de una patogenia que va a alterar totalmente el metabolismo del neonato. Empieza con un incremento en la permeabilidad vascular. Esto hace que haya filtración a los capilares, de capilares a los tejidos periféricos e incluso al tejido pulmonar.
edema por ende, como hay alteración de la permeabilidad vascular, edema periférico y pulmonar, coagulación intravascular diseminada, y ahí de ahí nos vamos a insuficiencia orgánica y puede llegar a muerte si no identificamos a tiempo. ¿Cuáles o cómo se va a presentar? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Habíamos dicho otra vez, inestabilidad térmica, fiebre o hipotermia. Más de la mitad de los casos, los pacientes pueden tener una temperatura simplemente mayor a 37,8 grados, pero la fiebre no siempre es infección. Entonces, porque la fiebre puede estar alterada tanto por la temperatura ambiental, por las incubadoras que muchas veces se calientan demasiado, la deshidratación, o por ejemplo, en los pacientes que no lactan, les da ictericia, están deshidratados, pueden presentar fiebre sin que esto signifique infección o trastornos en el sistema nervioso central. Entonces, el hecho de que un neonato tenga fiebre no siempre quiere decir infección, pero sí nos llama la atención y tenemos que vigilar los otros síntomas, ¿no? Si se tratara de una fiebre más prolongada, más de una hora, entonces ahí sí pensamos que sí puede tratarse de infección y hacer los estudios correspondientes. Hay manifestaciones clínicas a todos los niveles. Vamos a mencionar algunas que son infecciones de piel y tejidos blandos. Ahí tenemos la onfalitis, una de las causas frecuentes porque el paciente acude a consulta. Y la onfalitis generalmente se va a dar por una mala higiene en la región umbilical, que esto incluso puede hacerse celulitis y llegar a fascitis necrosante. Entonces, si no se trata, entonces eso puede complicarse mucho, ¿no? Entonces, el diagnóstico y tratamiento tiene que ser inmediato. Además de la onfalitis, tenemos la celulitis, mastitis, abscesos subcutáneos. Eh, una una de las también lesiones más frecuentes son las pústulas, que se puede dar, pero esto generalmente es por infecciones de la piel, de los microorganismos cutáneos, que es el estafilococo aureus, ¿no? Una infección estafilocócica. Y esta pústula se va a caracterizar porque es una lesión dérmica más de 1 milímetro de diámetro, realmente alrededor del ombligo, que no siempre se trata de enfalitis, pero sí que esta pústula y se la tenemos que tratar. El exantema vesiculoso también, que se da más que todo por el virus herpes simple y que está en el cuero cabelludo. El estigma gangrenoso ya está mucho menos frecuente, pero está dado por la pseudomonas o a veces cuando el Listeria monocitógenes puede ocasionar lesiones y hablamos de unas pápulas características como rosa salmón. Ahora existen otros diagnósticos diferenciales también como el eritema tóxico del sinusido que es autolimitado. Todo va a depender de cómo está el estado general del paciente asociado a las características. El estigma gangrenoso por la pseudomonas es esta fotito que se ve aquí a la izquierda. Entonces, esas son las infecciones en piel y tejidos blandos. Ahora, si hablamos del sistema respiratorio y cardiovascular, prácticamente esto va a ir empeorando a medida que pase el tiempo. La gravedad es creciente y pueden presentar todos estos síntomas, ¿no? Quejido, taquipnea, tiraje, aleteo nasal, ¿no? Por eso hablamos generalmente cuando nace un niño de la escala de Silverman y esto nos puede identificar todas estas, la dificultad respiratoria. Sin embargo, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Como lo que habíamos hablado. La hipoperfusión o la hipotensión también es característico de una infección, pero puede ser un indicador tardío de sepsis. Entonces, muchas veces ya, indicador tardío, muchos pacientes ya están en terapia, hay que iniciarle aminas vasoactivas. Entonces, sí es uno de los síntomas, pero ya de una presentación tardía. El inicio puede ser muy sintomático, con infección en vías respiratorias altas, puede acompañarse también o no de conjuntivitis. La conjuntivitis en los pacientes, si no los tratamos muchas veces, puede presentar una infección generalizada y algunos microorganismos que pueden ocasionar estos síntomas respiratorios y cardiovasculares. Pero más adelante vamos a ver los microorganismos. Otras manifestaciones clínicas, otra vez la conjuntivitis, ¿no? Que es muy frecuente, se puede dar, la imagen del niño ya es muy aparatosa, pero realmente pueden llegar llegan pacientes así. Tumefacción periorbitaria, inyección conjuntival, generalmente hay exudado. Las conjuntivitis en los recién nacidos están dados por estas bacterias, Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhea.
y en algunas ocasiones pseudomonas, ¿no? Ahora también pueden estar ocasionadas por virus. Dentro de los virus, el herpes simple también puede provocar conjuntivitis y a veces no nos funciona el tratamiento antibiótico, pero es necesario ahí derivar. Infección por tétanos. En el embarazo, las pacientes reciben mucho abordaje y dentro de esto las vacunas, que es importante. Generalmente los pacientes que no son, que las mamás no se han vacunado durante el pueden tener la infección por tétanos. Cuando nacen, después del parto, ya que el cordón está, que haya una mala manipulación del cordón, también puede provocar esta infección. Una de las características es que el neonato nace, lacta muy bien y después ya deja de lactar y ahí presenta dificultad para deglutir, espasmos, rigidez, convulsión, incluso pueden llegar a morir. Em, Aquí arriba, característico esta rigidez que se puede dar por la infección de tétanos y justo en una madre que no se ha vacunado durante el embarazo. Generalmente se da de 5 a 7 días después de nacer, pero puede presentarse en un periodo de 3 a 24 días. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio? ¿Qué es lo que hacemos cuando un neonato, cuando hay sospecha de infección en un neonato? Otra vez, anamnesis, muy bien, no solo del recién nacido, sino también de la madre. Y buscar los síntomas, ¿no? Que habíamos mencionado. Tomamos los exámenes de laboratorio, todos, ¿no? Hemograma, función renal, función hepática, cultivos, que es muy importante cuando sospechamos de infección, y en la orina también. Ahora habíamos hablado, la meningitis es una de las enfermedades muy frecuentes en los pacientes, en los neonatos que están expuestos a bacterias. Entonces, tenemos que hacerle los estudios de líquido cefalorraquídeo y entre estas, buscar las bacterias más frecuentes. Entonces les pedimos todo, ¿no? De hemograma, examen de orina, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y los niños con sospecha de sepsis neonatal, pues les puncionamos, le hacemos la punción lumbar y pedirle todos los estudios. Algunas ocasiones, cuando encontramos en el hemograma trombocitopenia, ya las infecciones las dirigimos ya bacterias o virus, ¿no? La elevación de la transaminasa sérica, por ejemplo, porque le vamos a pedir pruebas de pueden estar relacionadas a la infección por el virus del herpes simple o el enterovirus. Cuando nosotros sospechamos ya de una infección bacteriana grave o cómo nosotros podemos determinar que este paciente está con una infección bacteriana grave, hay ciertas pruebas de laboratorio que nos ayudan. Por ejemplo, el conteo de los fagocitos inmaduros y totales, que son los neutrófilos, ¿no? El índice de neutrófilos inmaduros y totales mayor o igual a 0,2 es una infección bacteriana grave. La procalcitonina y el PCR también son marcadores que nos indican si están muy elevados o una infección bacteriana grave, más que todo la procalcitonina más que la PCR. También existen otros estudios de laboratorios como el amiloide sérico, el antígeno de superficie CD64, interleucina 6, interleucina 18, citocinas que de repente no hacemos en nuestro medio, pero que también se utilizan para poder determinar una infección bacteriana grave en una. Yo creo que en Bolivia más que todo podemos utilizar PCR y procalcitonina y en un hemograma el índice de maduros y totales. De todas formas, hay que saberlo. Acá tenemos el diagnóstico de sepsis neonatal, ¿no? Todo basados en cultivos, no basados en cultivos, todos los estudios que nosotros tomamos en cuenta y que cómo lo debemos tomar y cómo debemos interpretar también estos cultivos, ¿no? Entonces, este es un cuadro que también te resume más o menos de cómo podemos nosotros interpretar los estudios de laboratorio, pero más que todo es aplicable, depende de si tenemos todo esto, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado, nosotros tenemos los índices de neutrófilos fácilmente un hemograma, pero no vamos a tener por ejemplo, paneles, escalas de sepsis o aspirado traqueal, que no siempre se hace en los neonatos en nuestro medio, pero por lo menos un hemocultivo, un urocultivo o un cultivo de líquido cefalorraquídeo, también podemos valorarlo y aplicarlo para nosotros determinar sepsis neonatal. Más que todo para orientarnos al tratamiento.
hablando del tratamiento, en principio no vamos a saber con qué bacteria está infectado el paciente, pero ya con estos términos de los tiempos de infección o en qué tiempo se infecta, nosotros podemos hacer un tratamiento empírico basado sí o sí en la sintomatología y más que todo en la anamnesis también. Entonces, el tratamiento, si un paciente ya presenta, ¿no? Los síntomas sutiles, fiebre, apatía, irritabilidad, apnea, podemos iniciar el tratamiento bajo la sospecha de sepsis, porque obviamente los cultivos van a tardar en estar en unos 3. Los antibióticos va a depender mucho de a dónde o a qué bacteria está orientándonos. Entonces, puede ser ahora esto sí, dentro de los 5 a 10 días del tratamiento y cómo nosotros iniciamos el tratamiento. Ahora, ahí hablamos, el tratamiento empírico. Si es sepsis precoz, tenemos ampicilina más algún aminoglucósido. 10 días en caso de bacteremia, dice aquí 14 días para estreptococo del grupo beta. En una sepsis precoz, y lo que generalmente se utiliza es ampigenta, ampicilina más gentamicina o ampicilina más aminoglucósido. Ahí tenemos las dosis ampis de 15 miligramos kilodosis y la genta 4 miligramos kilodosis, uno cada 12 horas y el otro cada día. Pero esto va a depender mucho también del peso, de la prematuridad, etcétera, pero es como que una orientación al tratamiento empírico. En algunas ocasiones, o más que todo en sepsis tardía, podemos hacer ampicilina más cefotaxima o cefepime, indica en el libro, pero en nuestro medio pues tenemos cefotaxima, que es solo una alternativa, o en caso de que nosotros sospechemos de una infección por estafilococo aureus, la vancomicina en lugar de la ampicilina nos va a ser más útil, ¿no? Entonces, y de todas formas, aquí también tenemos el cuadro en donde vemos sepsis precoz, ampicilina y aminoglucósido. Y sepsis tardía, podemos utilizar vancomicina más aminoglucósido. Ahora, todo va a depender del cultivo, de cómo esté el paciente, porque si el cultivo nos sale negativo a las 48, 72 horas y el paciente muy bien y está lactando bien y los marcadores también bioquímicos están negativos para sepsis, podemos utilizar el tratamiento. Pero generalmente el tratamiento va de 5 a 10 días, ¿no? Existen otro tipo de estrategias de prevención que se llama la administración, por ejemplo, de la penicilina en caso de que nosotros tengamos alta sospecha de la infección por estreptococo del grupo betamolítico, que eso se puede dar por la infección más que todo intraparto. Ahora, los antibióticos intraparto, realmente hablando, van a disminuir mucho la transmisión vertical. Disminuyen también la mortalidad que puede darse por un parto prematuro o por la ruptura prematura de membranas. La profilaxis intraparto, lo que se busca en este caso es disminuir las infecciones por el estreptococo del grupo B. Entonces, disminuye las tasas de infección, pero tenemos que elegir bien qué pacientes en qué pacientes se está indicando la profilaxis intraparto, más que todo en aquellos que tengamos muchos factores de riesgo para ese tipo de infección. Aquí tenemos las indicaciones de las profilaxis intraparto, ya las indicadas y las que no están indicadas. Por ejemplo, que un embarazo previo, la mamá ya tenga un hijo que haya tenido una enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B o que tenga bacteriuria por estreptococo del grupo B en cualquier trimestre del embarazo, podemos administrarle. O un cultivo para este germen durante el embarazo, ¿no? Y todo esto, y acá también tenemos, depende del estado de la bacteria, si no conocemos, pero que si el parto se produzca en un parto prematuro, menos de las 37 semanas de gestación, si hay ruptura de membranas prolongada, que habíamos dicho más de 18 horas, o que la mamá tenga mucha fiebre, o estos generalmente son las indicaciones para una profilaxis intraparto. Y esto se puede utilizar en los pacientes en los que tengamos alta sospecha de que el bebé, el neonato, esté infectado. La CDC, que es este otro organismo, ha determinado que durante el embarazo hagamos todo un panel de estudios a las embarazadas para que disminuya la frecuencia de infecciones en el neonato. Espérenme, me está. Bueno, entonces ahí tenemos el examen, el HIV, ¿no? El VIH, a todos siempre en la primera visita prenatal
y más que todo en aquellas pacientes en que tengan muchas parejas sexuales, mucho riesgo de infección de transmisión sexual o que no tenga una prueba de VIH documentada, hay que hacerlo. Y si se puede repetir en el tercer trimestre. Sífilis también en el momento del parto y se puede repetir en el tercer trimestre. Hepatitis B también se le tiene que hacer y se le puede repetir ya durante el alumbramiento. Clamidia trachomatis también se le puede realizar y se le puede repetir al tercer trimestre. Neisseria gonorrea también en la primera visita y se puede repetir al tercer trimestre. Todos estos. La hepatitis C, ya dependiendo de si los pacientes tienen, si las mamás tienen alto riesgo de infección, se le puede solicitar y eso no es de rutina. Vaginosis bacteriana ya también si es muy sintomática o esto del estreptococo del grupo B dependiendo de qué es lo que he recibido, de cómo está el riesgo de infección que tengo, los factores de riesgo. Entonces, todo esto lo ha propuesto la CDC para realizar en el momento del embarazo y con esto disminuyamos pues, las infecciones perinatales. En cuanto a las infecciones nosocomiales, que habíamos dicho que se va a dar ya en un ámbito más hospitalario, la incidencia varía mucho, pero generalmente los más afectados son los prematuros de muy bajo peso al nacer. Se da por hospitalizaciones prolongadas. Los que nacen antes de tiempo, los prematuros, nacen y generalmente requieren estar mucho tiempo en el área de neonatología, por lo tanto, son más propensos a infecciones nosocomiales. Habíamos dicho déficit en el sistema inmune y de las barreras cutáneas también y están sometidos pues a canalizaciones, catéter venoso central, intubación y eso va en desmedro de la vida del paciente, más bien mayor riesgo de infección, pero es necesario realizarlo, ¿no? Se dice que 11% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos neonatales van a desarrollar infecciones nosocomiales. Y 25% de estos son los pacientes neonatos con peso muy bajo al nacer, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Todas estas, todas las que se mencionan en estos dos cuadros. Pero las más frecuentes, ¿cuáles son? Las que están relacionadas al torrente circulatorio, es decir, las vías periféricas, catéteres, y como segunda causa, la neumonía asociada al ventilador. Dentro de la epidemiología, primera causa, infecciones del torrente circulatorio, el mayor porcentaje. ¿Dado por qué bacterias? Estafilococo coagulasa negativo, el aureus, enterococos, y también algunos virus. Pero si se dan cuenta, torrente circulatorio, prácticamente varias bacterias de la piel, ¿no? Por eso se hace mucho énfasis en el lavado de manos. Y la neumonía nosocomial, que también es la segunda causa más frecuente, que está dado por estafilococos, pseudomonas, puede ser hongos o los virus estacionales, la gripe, el virus sincitial respiratorio, influenza, que puede ser la etiología de esta presentación de la neumonía nosocomial. ¿Cómo se produce? Hay una colonización del tracto, ya sea orofaringeo o gastrointestinal, y el intestino prácticamente actúa como reservorio. Ahí se empieza a colonizar en un paciente con el sistema inmunodeficiente, entonces esto puede diseminarse a la parte hematógena y provocar una sepsis neonatal. Los microorganismos van a depender mucho, ya sea del progenitor y más que todo del ambiente hospitalario. Es por eso que a veces hay incluso brotes en las salas de neonato, una bacteria y puede contaminar a todos los pacientes que están hospitalizados. También los materiales y los objetos del hospital son un factor de riesgo. Y aquí tenemos a menor edad gestacional, los pacientes más prematuros, más factor de riesgo. Los que tienen bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer, mayor factor de riesgo. Uso prolongado de catéteres. Lo hemos dicho, factor de riesgo. También que reciban antibióticos de amplio espectro, disminuyen o cambian en la microbiota intestinal, es más factor de riesgo. Los que utilizan nutrición parenteral también es un factor de riesgo de infecciones y algunas salas que se ve mucho en nuestro país, que la enfermera está encargada de muchos pacientes, entonces a veces ya no alcanza ni a lavarse las manos, entonces más factor de riesgo. ¿Qué infecciones? Ya, las que están asociadas a la vía venosa central pueden provocar no solo la infección, también trombosis en estos pacientes y una mortalidad del 4 al 20%. Aquellos pacientes que necesitan estar en la terapia van a necesitar
catéteres, nutrición parenteral, vías periféricas, no solo el catéter, sino otras vías periféricas. Entonces, además a esto se asocia la ventilación mecánica, mayor riesgo de infección. La mitad de estos pacientes están infectados por Staphylococcus coagulasa negativo. Si es que estos pacientes están más de un mes internados, el organismo frecuente de infección son los hongos, la cándida. Entonces, eh, hasta a veces a estos pacientes se le puede mostrar fluconazol de prevención, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? La contaminación del catéter depende, ¿no? Del conector, del sitio de entrada, todo es muy importante para que nosotros disminuyamos este tipo de infecciones, pero todo también, como habíamos mencionado antes, son factores de riesgo para infección en el torrente circulatorio, el torrente sanguíneo. La segunda causa más frecuente, la neumonía asociada al ventilador. Entonces, uno de los parámetros para nosotros decir neumonía asociada al ventilador es que esté ventilado por lo menos 48 horas, ¿no? Entonces, se le hace el abordaje, el paciente está febril, qué sé yo, le hacemos una radiografía y hay nuevos infiltrados. Hay nuevos o algunos que están persistentes. También empezamos a abordar, le hacemos los estudios de laboratorio y podemos ver en la gasometría hay un empeoramiento, ¿no? Y ahí tenemos tenemos que ser muy exquisitos a la hora de valorar esto, porque de repente el paciente se interna por una neumonía y va yendo bien, pero está intubado y de repente, pum, recae o empieza con inestabilidad térmica. Vemos el hemograma, hay muchos cambios. Una de las características, leucopenia, este, menor de 4.000, es aquí, por si acaso. eh, Aspiramos y pues podemos tener el esputo un poquito más concentrado, más mucoso, el paciente empieza a empeorar, escuchamos más sobreagregados y la bradicardia, que es menos de 100 latidos, o la taquicardia, más de 170 también eh, son puntos en que nosotros tenemos que decir, no, este está con neumonía asociada al ventilador, hacerle todo el abordaje, cambiarle de cobertura antibiótica, repetirle los cultivos. Entonces ahí, ¿por qué? Porque es una de las causas más frecuentes de infecciones nosocomiales. Otro tipo de infecciones puede ser infecciones de piel, tejidos blandos. ¿Por qué? Porque están otra vez sometidos a muchos procedimientos, ¿no? Infecciones virales se presentan en el 10% de los pacientes internados en la terapia neonatal. Generalmente están dados por estos virus, sincitial respiratorio, rotavirus, enterovirus, y esto se puede dar también en brotes, ¿no? Un paciente se infecta por un rotavirus y puede infectar a los otros neonáticos que están internados. La infección micótica invasiva presenta el 73% de los neonatos con un peso muy bajo al nacer y hasta 20% en los neonatos que son con peso extremadamente bajo al nacer. Representa dentro de las áreas neonatales 1 a 4% de los ingresos y puede estar en aquellos, más que todo, el cándida que habíamos dicho, que si el paciente está hospitalizado más de un mes, alta posibilidad, 60% de posibilidad de que tenga una infección micótica invasiva. La mortalidad también es elevada, desde el 20% y complicaciones en más del 50%. ¿Cómo entonces prevenimos? En general, importante, esencial, la higiene de manos, tanto de los familiares, del personal de salud. Presenta uno de los manejos más simples, con mayor efectividad. Y en caso de que no podamos después lavarnos las manos, desinfectarse por lo menos con alcohol en los 15 segundos, con todos los pasos que se debe seguir en la higiene de manos. Si es que nosotros queremos prevenir las infecciones de los catéteres, obviamente otra vez lavado de manos, tenemos que utilizar paquetes de medida de inserción, esterilidad en los guantes, y las medidas de mantenimiento también, todo estéril, ¿no? Para evitar las neumonías asociadas al ventilador, educación, tanto al familiar, lavado de manos en el personal y minimizar la secreción, la aspiración a las secreciones. Se dice también que si el paciente lo exponemos a una alimentación precoz, a la lactancia materna, esto puede ser muy beneficioso para evitar las infecciones nosocomiales o las infecciones perinatales. La profilaxis, como les había dicho, puede estar recomendada más que todo en aquellos pacientes prematuros, los que van a estar sometidos a mucho tiempo de hospitalización, fluconazol, desde las 6 semanas hasta las 6 semanas de vida, es una opción. Y la descolonización nasal, que también lo menciona el libro con mupirocina, pero no siempre lo hacemos. Los dos últimos
pero lo tenemos que saber. Con mupirocina, que es una aplicación tópica nasal, podemos descolonizar las fosas nasales. En cuanto a las infecciones congénitas, perdón, y perinatales, vamos a mencionar la infección congénita es la que es transferida a través de la placenta, dentro del útero. Y la infección perinatal, las que son transferidas de la madre al feto durante o neonato, ¿no? 2% de los fetos en general va a sufrir una infección intrauterina. Otra vez, la anamnesis a la madre es importante para sospechar de una infección congénita. La sintomatología va a ser variando dependiendo del virus, de la bacteria, de los virus. Entonces, muchas veces tenemos que abordar bien con estudios de laboratorio, imágenes, y el tratamiento va a depender de qué microorganismos estamos hablando. La patogenia depende del trimestre. Si uno se infecta en el primer trimestre, se altera la patogénesis. Si se infecta en el tercer trimestre, la infección es activa, puede tener visceromegalia, hepatomegalia, esplenomegalia. Si es a la final de la gestación, ya puede presentar otras, por ejemplo, la sífilis, en que ya te da, ¿no? Los huesitos hinchables, y otras características propias de la enfermedad. Entonces, va a depender mucho de en qué tiempo se infecta el paciente para nosotros decir a pacientes que, por ejemplo, se infectan durante el primer trimestre, a veces ni llegan a nacer. Entonces, aquí tenemos una infección materna, se infecta, produce una infección fetal y vemos alteración sobre el crecimiento. Entonces, depende. Si es durante el primer trimestre, pues puede haber muerte y reabsorción embrionarias. Si es a la mitad, por ejemplo, abortos, y si después puede nacer prematuro o sin nacer término, puede presentar malformaciones, ¿no? Ahora, dentro de los microorganismos están todos estos. Habíamos hablado que la mayor prevalencia son por los virus, todos estos. Y en la prematuridad, la enfermedad que ocasionan, y cuando existe la enfermedad congénita, muchos de estos virus, ustedes ya los reconocen, estos virus pues han sido causantes de afección en el sistema nervioso central y también se afecta el sistema retículo endotelio. Entonces, los síntomas pueden ser al principio nulos o síntomas mínimos, pero pueden causar distintas complicaciones como abortos, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro u otra infección persistente asintomática. Aquí también tenemos las manifestaciones clínicas según cada microorganismo, ¿no? Por ejemplo, rubiola, todo lo que te ocasiona. Citomegalovirus, que es muy frecuente. Herpes simple, que es otra de las cosas muy más frecuentes. Y los síndromes que están causados también, por ejemplo, del parvovirus, anasarca fetal no inmunitario. En la anterior clase habíamos visto, o HIV, ¿no? O el Zika, que ha estado muy de moda hace algunos años, microcefalia y mucha afección del sistema nervioso central. Entonces es muy variado, depende mucho del germen. El diagnóstico se le puede hacer ya sea durante el embarazo, vemos si hay restricción del crecimiento intrauterino en una ecografía, anomalía física, podemos hacerle todos estos estudios más que todo a la madre. Entonces, dentro de las serologías del TORCH, que es un hemotécnico para mencionar a los virus y abordar mediante serologías. Lo que tenemos que tomar en cuenta es la IgM, ¿no? Que esto nos hablaría de infección reciente. Y en el recién nacido, o ya bueno, cuando nace, todo el abordaje que también habíamos mencionado, hemograma, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, cultivos, y si sospechamos mucho de una infección viral, serologías y PCR, pero no el PCR del marcador bioquímico del reactante fase aguda, sino de PCR viral, de las cargas virales que podemos hacerles a los pacientes y a los neonatos. En cuanto a las infecciones perinatales, otra vez, transmitidas de la madre al feto durante el parto. Otra vez, preguntar muy bien a la madre cómo ha estado todo el embarazo y la exploración al bebé, ¿no? Y hacer todo el abordaje. El canal del parto significa que es un canal donde hay mucha colonización bacteriana, entonces tiene mucho riesgo de contaminarse.
Mucho riesgo también cuando existe ruptura prematura de membranas, y ahí sí, la transmisión vertical que habíamos hablado, la coriomionitis, otra vez, por ruptura prolongada de membranas, más de 18 horas, y el paciente presenta aspiración y ya le puede ocasionar neumonías o ingestión, y eso le puede ocasionar colonización en el sistema gastrointestinal y por ende después diseminación hematógena y sepsis. Nuevamente mencionamos la triple I, inflamación, infección, intrauterina. Inflamación o infección intrauterina. Entonces, esa es la triple I. Y esta triple I va a estar, eh, otra vez han prendido, bueno, va a presentar distintas características, fiebre materna aislada, todas estas características. Uy. Y si sospechamos de la triple I, todas estas características que también ya lo habíamos hablado, y si confirmamos la triple I, pues todas estas características. Este cuadrito es importante para nosotros valorar eso y estar bajo la sospecha de una infección perinatal. Manifestaciones clínicas también, muchas manifestaciones clínicas en todos los sistemas. Entonces, el neonato hay que revisarlo de pies a cabeza. Las pruebas de laboratorio, lo mismo, pedirle todo, hemograma, prueba de función renal hepática, cultivos. Y aquí, microorganismo infeccioso, ¿qué es lo que nosotros podemos pedir de acuerdo al microorganismo infeccioso? Y ya, generalmente esto se repite más que todos los tiempos. Ahora vamos a empezar a repasar. Por favor, quiero que vayan respondiendo, ¿ya? A ver. Estas infecciones se adquieren alrededor del momento del parto. Muy bien. Muy bien. La infección perinatal es la que se adquiere alrededor del momento del parto. Todos han respondido muy bien. Infección perinatal. Es una infección que se produce en la primera semana de vida. Primera semana. Y suele deberse a los microorganismos adquiridos durante el periodo perinatal. Bien. Alguien ha dicho B por ahí. Ujú. B también. Primera semana de vida. Muy bien. Una infección precoz es la que se produce en la primera semana de vida. Aquel que ha puesto D, no, está mal. No, la infección tardía es después de la primera semana. Entonces, esta era la respuesta, infección precoz. Uno de los siguientes conceptos es incorrecto. Incorrecto. A ver, lean bien. D. Muy bien. Les recomiendo, por favor, en el examen tienen que leer bien si es excepto o incorrecto, que ahí les puede hacer variar. Entonces, ahí tenemos sepsis precoz, los 7 días. Sepsis tardía, después de los 7 días. Infecciones muy tardía, después del primer mes de vida, o sea, después de los 30 días. Así que las infecciones muy tardías no es después de los 60, es después de los 30 días. Muy bien. Son criterios clínicos para el diagnóstico de sepsis en un contexto internacional. Excepto. Pero, se hace de, ahora sí tenemos E, 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 S, E, S, E, ya, todos en S. Miren,
esta tablita, criterios clínicos para el diagnóstico de sepsis en un contexto internacional. Todos es neurológicos, respiratorios, cardíacos, todos. Temperatura más de 37,7 dice. Sepa que para caliente o menos de 35,5. Entonces la respuesta es temperatura más de 39,7. Habíamos hablado que los neonatos no siempre te van a hacer temperaturas altas. Entonces ahí tenemos que leer bien, ¿ya? Muchos han dicho C, pero muchos han dicho E. Y si regresamos al cuadrito, dermatológicas están las pústulas cutáneas, eritema umbilical. Entonces es el T, lo incorrecto. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica también puede deberse a todo lo siguiente. ¿Cuál de los siguientes? Muy bien. Todos, ¿no? Pueden presentar un CIRS sin que sea infección. Todos, muy bien. Los síntomas respiratorios de gravedad creciente consisten en los siguientes. Los síntomas respiratorios. Eh, 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 eh. ¿Listo? Aquí, los síntomas respiratorios son quejido, taquipnea, tiraje, aleteo, cianosis, insuficiencia respiratoria. Sí. Todos menos el inciso C. El inciso C, ¿por qué? Porque tiene bradicardia, ¿no? Entonces, nada que ver con síntomas respiratorios. Entonces está bien. El tétanos neonatal suele producirse a los cuantos días de nacido en los neonatos. Y lo hemos mencionado. B. Todos dicen B, otros D. D. B, D. Les voy a poner la imagen, miren. El tétanos neonatal suele producirse en neonatos 5 a 7 días después de nacer, pero un rango de 3 a 24 días. O sea, 5 a 7 días, pero un rango de 3 a 24. B y C son correctos. Los que han respondido D estaban bien. Los que han respondido B también, ¿no? Pero en realidad B y C son correctos. El rango es de 3 a 24 días, pero 5 a 7 días es generalmente donde se produce. En relación al tratamiento empírico de la sepsis neonatal precoz y tardía, se inicia con F. B, F, F, A. Vamos a ver otra vez. Sepsis precoz y tardía. Entonces, sepsis precoz, ampigenta, como hemos dicho, ¿no? Ampicilina, aminoglucósido, 10 días en caso de bacteremia, 14 días para estreptococo del grupo B y meningitis no complicada, y hay que ampliar 21 a 28 días en infecciones complicadas. Y la tardía, vancomicina más aminoglucósido, y depende del patógeno. Entonces, todas estaban bien. Los que han respondido F estaban bien, algunos han respondido A. Todas está bien, ¿ya? Siguiente, los neonatos prematuros y de peso muy bajo al nacer suelen tener hospitalizaciones prolongadas y son procesos infecciosos asociadas a la asistencia sanitaria debido a
Eh, 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 Muy bien. Ineficacia de la inmunidad innata, deficiencia de las barreras cutáneas, presencia de catéteres, otros dispositivos, intubación. Todas pueden ser un riesgo. Está muy bien. Dentro de la incidencia es la segunda en frecuencia de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Harto lo hemos mencionado. Ah, ah, G me están poniendo. Muy bien, fácil. Es la segunda en frecuencia, la neumonía asociada al ventilante. En la neumonía, a la exploración física se obtienen los siguientes hallazgos. Algo ya valioso. Perfecto. Estamos listos. Si están listos, comenten la palabra listo ahí abajo, por favor. Y chicos, si me puede pasar un vaso de agua también, por favor. Ya estoy seco. A ver si estamos listos. Genial. Vamos a ir entonces con el tema directo, al grano, a darle con todo. Entonces vamos a unos términos claves. Están en otra. Bueno, todos, ¿no? Ya. Creo que están empezando otra clase, pero a ver, vamos a ver. Los síntomas que se manifiesta infección de tracto urinario sintomática son. Si quieren, para que vaya viendo qué significa cada una de estas cosas y cómo esto también le va a ayudar a la hora de hacer sus negociaciones y cuando el proveedor le hable de cierta manera, usted sepa distinguir qué es lo que quiere decir y a qué se refiere. Entonces, esto es lo más básico, ¿ok? Vamos a ir primero con una palabra que muchos han escuchado y es warehouse. ¿Qué es un warehouse? Infección del tracto urinario sintomático. Nos habla al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre, hipotermia, apnea, bradicardia, letargo, vómitos, hipersensibilidad suprapúbica. Todos, muy bien, la mayoría ha respondido, excepto el que está en otra clase. Con beneficios de la alimentación precoz con leche materna. Y lo quiere traer vía marítima. El proveedor lo manda al almacén, el almacén se consolida y luego se contrata un transporte marítimo y se hace el tránsito ya hacia Bolivia. Entonces, warehouse, Apel me dijo que es el almacén donde va ya la mercadería para que luego lo recoja el segundo que entra aquí, que es el freight forwarder, o también le dicen otros forwarder, una transportadora. ¿Quién es? Mario. De esta forma, freight forwarder. Mario, apaga tu micrófono. Ese Mario. Ya. En realidad todos. La alimentación enteral con leche materna en los primeros 2 a 3 días, que es la alimentación precoz, reduce las tasas de enterocolitis necrosante e infecciones nosocomiales. Y contribuye, o sea, todos, ¿eh? Contiene anticuerpos, lactoferrina. La administración profiláctica de fluconazol reduce la colonización micótica y las infecciones micóticas invasivas en los neonatos de peso extremadamente bajo al nacer, menos de 1 kilo. Y esta se administra durante, ahí está. Ve. Muy bien. David, Ángela. Ángela ha dicho C. Vamos a revisar. Durante las primeras 6 semanas de PITA, reduce en los pacientes extremadamente, con peso extremadamente bajo al nacer. 6 semanas. O sea, harto tiempo tienen que tomar, más de 1 mes fluconazol. Primeras 6 semanas. La mayoría ha respondido bien. ¿Qué porcentaje de fetos sufre una infección intrauterina? Paola, Carlos, Fernanda, Imelsa, Jonan, y Carla, Darío. Ya. Muy bien. Bien.
Hasta el 2% de los fetos sufren una infección intrauterina. Muy bien, la mayoría respondido. La anamnesis a la madre debe estar enfocada a... Eso, muy bien. Todos. La anamnesis exhaustiva, síntomas, viajes, dieta, uso de fármacos, infecciones de transmisión, todo tenemos que tomar en cuenta. Son efectos sobre el crecimiento o viabilidad de infecciones fetales. Eh, eh, eh. Muy bien. Ahí está. Todos, ¿no? Perdón, A y B. No hay implantación anómala. Era la E. Efectos sobre el crecimiento o viabilidad en infecciones fetales, aborto y mortinatalidad y crecimiento intrauterino retardado. Ahí está. Es una bacteria causante de enfermedad congénita e infecciones fetales. Infecciones congénitas. Infecciones fetales. Muy bien. A. Muy bien, la mayoría. Muy bien. Enfermedad congénita, Listeria monocytogenes. Ahí está. Listeria monocytogenes. En cuanto a bacterias, ¿no? La corioamnionitis es causada por la invasión microbiana por una ruptura de membranas mayor a, igual lo hemos repetido un montón, de. Muy bien. Más de 18 horas, ¿no? Más de 18 horas. Muy bien, todos muy bien. Para una infección por clamidia trachomatis, una muestra aceptable para pruebas de diagnóstico es... Todos dicen A. Para clamidia, muestras aceptables, frotis de la conjuntiva, nasofaringeo o aspirado traqueal. Entonces, A. Frotis de la conjuntiva para clamidia trachomatis. Del neonato, pero, ¿no? Cuidado a la madre, el neonato. Eso es todo por hoy. La verdad, mucha interrupción de los micrófonos. Si ustedes conocen a los demás, díganles, porque no se puede apagar cada rato el micrófono. De todas formas, espero sigan estudiando y ya nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Doctora, un favor. ¿Sí? Doctora, ¿no sé si nos puede pasar el repaso que hemos tenido, el primer repaso de pediatría? Sería por trabajo, entré solamente hasta la mitad y tampoco han mandado el link de la grabación. ¿Ya? ¿De cuál? ¿De qué tema? ¿De esa? No, el del repaso de pediatría, de apendicitis, de lo que estábamos dando. Ah, ya, pero les voy a hablar con los Que era administradores. comentado, doctor, por favor. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería, por favor, pedirle si es posible que nos pueda mandar el banco de preguntas ya resueltas por el factor tiempo. No nos da a resolverlo. Ah, voy a hablar con los administradores, de repente ya les manden, ¿no? Creo que hacen
no se dio ese repaso, dice. Pero de todas formas voy a hablar con los administradores para que les den los resueltos o el banqueo. Van a tener, creo que, un periodo en el que van a resolver puro banco de preguntas. Pero les van a mandar el banqueo, ¿ya? Este, el banqueo de preguntas. Voy a consultar con los administradores para que les envíen. Bueno, sigan, pero sigan estudiando. No se cansen, estamos en lo último. ¿Ya? Gracias. Listo. Un abrazo y buenas noches.